Bueno, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente en este primer encuentro grabado después de nuestra presentación y la presentación del plan, que, como decíamos, está orientado por preguntas que nos van a permitir desarrollar nuestra propuesta de, estratégica. Y en ese sentido, la primera pregunta entonces que nos hacemos, y voy a compartir la pantalla, es ¿para qué? Acompañada después de la siguiente pregunta que es ¿por qué? Pero es trascendente, fundamental preguntarnos el para qué. Cualquier acción de orden político tiene que tener este para qué, porque si no, de otra manera nos perderíamos en ese marasmo que genera la incertidumbre de la acción política. Como decíamos en la presentación, y lo que nos mueve justamente a que nuestra indagación arranque desde el para qué es que no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, decían Séneca o Schopenhauer, un estoico, un pesimista. Y la verdad que, eh, digamos, en este caso, para nosotros ese para dónde es para qué, digamos. En ese sentido, eh, después de haber hablado, digamos, de haber escuchado a nuestros pesimistas, vamos a retomar esta idea de Gramsci, que seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, pero ese optimismo de la voluntad de Gramsci no era un optimismo bobo, esperando que por voluntad las cosas cambiaran, sino que él planteaba que el único entusiasmo es el acompañado por una voluntad inteligente, una curiosidad inteligente, una riqueza inventiva de iniciativas concretas que modifiquen la realidad existente. No esperar entusiasmados que la realidad cambie, no esperar, y esto tal vez suene actual, no esperar que las relaciones de fuerza se modifique, sino trabajar entusiasmadamente para que esas condiciones cambien. Si no, seguramente no van a cambiar. En ese sentido, traigo a quien yo considero mi maestro, un maestro eh, del campo en el que nosotros hemos trabajado desde que hacemos política, que es el campo de la salud. En ese sentido, Florial Ferrara, cuando planteaba su concepto, con su conceptualización de salud, que era diferente, obviamente, a la establecida justamente por los organismos internacionales y por las corrientes de ese momento, él planteaba que la salud es el estado óptimo de vitalidad física, mental y social que surge del accionar del hombre frente a los conflictos de su solución. Es decir, que no solamente tenemos que saber el para qué, sino que sabemos que en ese para qué vamos a encontrar conflictos y realmente estaremos sanos cuando tengamos las condiciones óptimas como para poder enfrentar esos conflictos y muchas veces enfrentar esos conflictos a riesgo de perder alguna condición física de lo que se denomina la salud física. Pero esta necesidad de óptimo vital, de optimismo, como denominaba Gramsci, es la condición que nos permite afrontar los conflictos, afrontar la lucha y bueno, esa misma manera de afrontar la lucha frente a los conflictos es lo que nos define como personas saludables. O sea, yo inicio con estas frases, estos planteos de estas personas que han sido tan importantes en la vida de la humanidad toda, en este caso también vinculado a su cuestión de médico, pero en realidad como una circunstancia.
el Che planteaba que para ser revolucionario lo primero que hay que tener es una revolución. Y en ese sentido, tener una revolución significa que nuestro esfuerzo no puede ser aislado, no puede ser individual, o sea, sacrificarnos en nombre de los ideales con un esfuerzo en solitario en realidad no tiene ninguna proyección, no tiene ningún efecto, no tiene ninguna eficacia sobre las injusticias del mundo, en nuestro caso las injusticias en el ámbito de lo laboral. En ese sentido, y también para seguir citando y hablando por palabras de otros, cuando tomamos esta decisión de avanzar digamos, en la lucha con los conflictos vinculados a la justicia y a la injusticia, bueno, llegamos siempre a esta situación. Esta situación que, bueno, no sé si ustedes la recuerdan o si han visto esta película, que en algunos casos ha sido denostada, yo la verdad que le tengo muchísimo aprecio, me parece que tiene una cantidad de alegorías que son muy importantes y que son muy reveladoras cuando Morfeo le plantea a Neo si, o sea, si realmente quiere conocer la realidad, deberá tomar la pastilla roja. Si quiere mantenerse en esta situación de comodidad o de mínima incomodidad, debe tomar la pastilla azul. Bueno, nosotros hemos decidido ya hace mucho tiempo, creo, tomar la pastilla roja y me parece que ustedes también. Entonces, en ese sentido, haber planteado o sea, con esta imagen es que vamos a avanzar en nuestro reconocimiento del para qué vamos a tomar nuestra pastilla roja, en realidad. Aquí yo lo que quería plantear era que uno puede definir o se puede definir en la acción gremial, en la acción sindical, en la representación de sus compañeras y compañeros, a través de dos vertientes. Una que es la de reconocerse como un militante por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, por los derechos de sus compañeras y compañeros, en función de las propias expectativas generadas en su ámbito laboral. Es decir, las condiciones de trabajo, la relación con la patronal, la relación con los diferentes estamentos del espacio donde uno está trabajando, le pueden generar las expectativas y la necesidad de militar los derechos de sus compañeras y compañeros y de trabajar en ese sentido. Y seguramente, y esta es una hipótesis que yo planteo y la podemos discutir, pero si arrancamos desde esta vertiente, probablemente eso esté asociado o se asocie o se vincule posteriormente a un proyecto político. Digamos, nuestra idea de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores están siempre insertos en un proyecto político. Pero también podríamos entender que puede haber compañeras o compañeros que a partir de militar, de haberse apropiado de un proyecto político, y de defender ese proyecto político, que puede tener diferentes vertientes, a partir de él se pueden generar, por, en el ámbito donde uno desarrolla su tarea, se puede generar también la expectativa de militar por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, en este caso, no es directo, probablemente puede haber compañeras y compañeros que asuman su proyecto político, pero que no intervengan en el ámbito de lo sindical y lo gremial. En ese sentido, yo aquí abajo les puse la cita de un trabajo que leí en el repositorio de la CTA de Sandra Golansky, que estudió
un poco los caminos de los dirigentes sindicales jóvenes de un gremio en particular y reconoció estas dos vertientes y una más. Reconoció la vertiente de aquellos que en realidad asumen la responsabilidad y la militancia a partir de entender la necesidad de luchar por los derechos de trabajadores y trabajadores, pero también aquellos que a partir de su adhesión y su militancia en un proyecto político asumen la militancia sindical o gremial como una forma de militar en su propio territorio su propio proyecto político. Hay una tercera que es también que la vemos mucho y que tiene que ver con la tradición familiar que hace que muchos compañeros y muchas compañeras, siguiendo un poco el derrotero de sus mayores, asumen la militancia gremial y asumen también seguramente un proyecto político que no siempre es exactamente el mismo que sus mayores, pero que seguramente está determinado por ese vínculo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué camino cada uno de ustedes ha tomado en ese sentido? Digamos, ¿cómo llegaron a la expectativa de tener actividad en el ámbito de lo sindical, de lo gremial? Porque finalmente este es el para qué del que nosotros estábamos planteando originalmente. A partir de esta vinculación entre los derechos, entre la necesidad de defender los derechos de trabajadores y trabajadoras y nuestro proyecto político, o sea, tenemos también, asumimos la necesidad de representar o las expectativas o el interés de representar a nuestras compañeras y nuestros compañeros y en el mejor de los casos alcanzar a conducir a ese espacio. Entonces, esta vinculación nos pone en ese camino, o sea, ese para qué de representación y conducción.